Biografías de talentos, un programa donde reconocemos a quienes han contribuido y contribuirán en el mundo del arte en todas sus facetas, tecnología y ciencia. Este programa donde les presentamos a quienes han hecho un cambio en el universo. Aquí iniciamos. Muy buenos días, gentiles amigos que nos acompañan a esta hora de la mañana, aquí en su programa Biografías de Talentos. Bienvenidos, gracias por sintonizarnos en cualquier parte del mundo en www.radiovidaindependiente.com. Gracias por estar con nosotros y buenos días a todos. Me quedé soñando con la ilusión a cuestas, la esperanza guardada en el bolsillo roto de un pantalón, en el baúl sin fondo de mis decepciones, aletargado en el tiempo, obsesionado con verte. Se enrojecieron mis ojos, se marchitaba mi mente. ¿Será que aún no se llenaba la luna? ¿Será que el tiempo fue menguando nuestras ganas? ¿Será? 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 ¿Será la luna? ¿Será? Serán las ganas, y se me fue una historia, mi breve cuerpo se hunde, y en los niveles más bajos de tus latidos me encuentro yo, entre lo inverosímil y los imposibles, aletargado en el tiempo, obsesionado con verte. Se enrojecieron mis ojos, se marchitaba mi mente. ¿Será que aún no se llenaba la luna? ¿Será que el tiempo fue menguando nuestras ganas? ¿Será? 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 ¿Será la luna? ¿Será? 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 ¿Serán las ganas? ¿Será? Mamá, ya te dejé mi ropa para que la laves. Mamá, ¿no has lavado los trastes? Vieja, ¿a qué horas me planchas la ropa? Las obligaciones del hogar son de todos los que viven en el hogar. Ya lavé mi ropa, ma. Todos los trastes están limpios y barrí la sala. Listo, vieja. Planché todas mis camisas y hasta les remendé los botonazos. Todos los días puedes tratarla como si fuera 10 de mayo, o por lo menos como deberías tratarla, porque todos tenemos madre, esposa o suegra. Respétalas.
Hola, ¿qué tal? A nombre de Raúl Castro, Fernando Esparza, Ramón Arévalos y quien les habla, su amigo Horacio Esparza, queremos agradecerles por todo el apoyo que nos brindan a su programa de radio, Vida Independiente. Este equipo de colaboradores estaremos eternamente agradecidos si usted nos continúa ayudando a pasar la voz para que nuestro programa siga creciendo en audiencia. Continúe aquí en Radio Vida. Bien, amigos, pues estamos aquí en su programa Biografías de Talentos, saludándoles una vez más y gracias por su amable sintonía. Estamos transmitiendo en vivo y en directo y a todo color desde la oficina satélite del Centro de Vida Independiente Progreso en Blue Island, Illinois. Para usted que no es familiar que no conoce muy bien el área de Chicago, Blue Island es uno de los suburbios al sur de la ciudad de Chicago. O sea, manejando de aquí a Chicago serán unos 25 minutos en condiciones normales de tráfico. Bien, pues desde aquí les saludamos deseándole lo mejor y nuevamente saludos a todos, gracias. En esta ocasión tenemos una biografía muy especial. Bueno, nos estamos saliendo un poquito de la música, de la pintura, y ahora vamos a presentar la biografía de un inventor francés de nombre Louis Braille. Louis Braille, yo lo estoy pronunciando así como está escrito. Luego creo que es la pronunciación en español. Luego ya que Horacio se acomode, podrá hablarnos un poquito más de esto, ya que pues él utiliza este sistema Braille que fue inventado precisamente por Louis Braille, un sistema de escritura y lectura para personas invidentes o con baja visión. Vamos a escuchar la biografía, Ramón. ¿Cuál es la risa, Ramón? No, es que dices que nomás vas a dejar que Horacio se acomode, pero Horacio ya no se acomoda ni volviéndolo a batir. Oye, mira, ya que nos salimos un poquito del tema de la biografía, quiero yo hacerles la pregunta que hizo Horacio el otro día. ¿Ustedes saben de qué día es hoy? No, nada más sé que es 22 de noviembre. Horacio pero... sí sabe. A ver, sin micrófono, grítalo de ahí, Horacio, grítalo. Músico, compañero. Ah, sí, no, ahí está, con eso me acaba de decir. Sí, día de Santa Cecilia. Santa Cecilia, la patrona de los músicos. La patrona de Así los es que músicos, felicidades sí. a ti, felicidades a Horacio y felicidades a todo aquel que... No, también felicidades a ti también. Gracias sí. a todo aquel que... También, de las familias de los músicos. A ellas hay Así que es. saludarlas más. Así es que felicidades a todos los músicos y a sus familias. Y bueno, ahora sí, ¿qué tal si presentamos esta biografía, Ramón? Louis Braille, invidente. Educador e inventor francés del sistema de lectura y escritura táctil para invidentes, que lleva su nombre, Braille, Sistema Braille. Basado en un método de representación que utiliza celdas en 6 puntos en relieve. El método Braille es en la actualidad el sistema de lectura y escritura punteada universalmente adoptado en los programas de educación de invidentes. Braille aplicó su novedoso método al alfabeto, a los números y a la notación musical. A los 3 años de edad sufrió un accidente que le privó de su vista. Trataba de imitar la labor de su padre en el taller familiar de talabartería y se dañó uno de sus ojos con un punzón que utilizaba para perforar el cuero. Algún tiempo después, el ojo enfermo infectó al ojo sano y el pequeño Luis perdió la vista por completo. A pesar de su discapacidad, Braille asistió durante 2 años a la escuela de su localidad natal. Y aunque demostró ser uno de los alumnos más aventajados, su familia creyó que el muchacho nunca podría aprender a leer ni a escribir, mucho menos a acceder a través de la educación a un mejor futuro. Cuando cumplió los 10 años, ingresó a la Escuela para Chicos Ciegos de París, una de las primeras instituciones en ese campo inauguradas en todo el mundo. Las condiciones del centro eran muy duras. Se imponía a los alumnos una severa disciplina que, sin embargo, no amedrentó al fuerte carácter del joven Braille. En el centro, los jóvenes aprendían algún oficio sencillo y recibían la mayor parte de su instrucción de forma oral.
También asistían a clases de lectura porque el fundador de la escuela, Valentín Auy, había conseguido desarrollar un sistema de impresión de libros con los caracteres en relieve para permitir la lectura táctil. El método era muy rudimentario, exigía una impresión individualizada en cobre para cada una de las letras, y aunque los alumnos podían tocarlas e identificarlas con la yema de los dedos, no eran capaces de reproducirlas por sí mismos mediante la escritura. En 1821, un oficial del ejército llamado Charles Barbie visitó la escuela para presentar un nuevo sistema de lectura y escritura táctil que podía introducirse en el programa educativo del centro. Barbier había inventado una técnica básica para que los soldados pudieran intercambiar mensajes en las trincheras durante la noche sin necesidad de hablar, evitando así que el enemigo descubriera su posición. Su invento de escritura nocturna, bautizado con el nombre de sonography, consistía en colocar sobre una superficie plana rectangular 12 puntos en relieve, que, al combinarse, representaban sonidos diferentes. El joven Louis Braille, que había conseguido avanzar notablemente en sus estudios y desarrollar un considerable talento para la música, percibió inmediatamente que las posibilidades del sonography para la educación de invidentes pasaba por simplificar el sistema aportado por Barbier. En los meses siguientes experimentó con diferentes posibilidades y combinaciones hasta que encontró una solución idónea para reproducir la fonética básica que solo requería la utilización de 6 puntos en relieve. Continuó trabajando varios años más en esta perfección. Así pues, el sistema fue desarrollado en códigos diferentes para la enseñanza de materias como la música y las matemáticas. Braille se convirtió en profesor de la escuela y se ganó la admiración de todos sus alumnos. Desgraciadamente, no vivió lo bastante para ver cómo su sistema se adoptaba en todo el mundo. Enfermo de tuberculosis, murió a los 43 años con el pesar de que probablemente su revolucionario invento desapareciera con él. No se cumplieron esos malos presagios del francés Louis Braille, porque ya eran muchos los que habían descubierto la eficacia de su método. En 1860, el sistema Braille se introdujo en la escuela para ciegos de San Luis, Missouri, en los Estados Unidos. En 1868, un grupo de 4 invidentes, liderado por el Dr. Thomas Armitage, fundó en el Reino Unido una sociedad para impulsar el perfeccionamiento y la difusión de la literatura grabada en relieve para ciegos. Este pequeño grupo de amigos creció hasta convertirse en el Instituto Nacional de Ciegos, el mayor editor de textos en braille en Europa y la mayor organización británica para personas con discapacidad visual. En el siglo XX, el método Braille se había implementado en casi todos los países del mundo. La gran aportación de Louis Braille a la educación y a la calidad de vida de la población invidente fue finalmente reconocida en su país. En 1952, cuando se cumplía el centenario de su muerte, su cuerpo fue trasladado al Panteón Parisino, donde reposan los restos de los héroes nacionales. Aquel mismo año, la Asociación Amigos de Louis Braille compró la casa de Cooper Braille, donde en 1809 había nacido el educador, y poco después el Consejo Mundial para la Promoción Social de los Ciegos se encargó de su administración a través del Comité Louis Braille. En 1966, el Estado francés inscribió la casa natal en el inventario de monumentos históricos. En 1984, cuando el Consejo se fusionó con la Federación Internacional de Ciegos y surgió la actual Unión Mundial de Ciegos, la Casa Natal y el Comité Braille pasaron a formar parte de la Unión. Louis Braille, un orgullo mundial. Quédate escuchando la única radio que no contamina, Radio Vida. Mi nombre es María Fajardo Chumbi, tengo 9 años. Estudio todos los días porque quiero entrar a un colegio. Mi mamá me toma exámenes todas las semanas y siempre saco muy buenas notas. Hasta ahora estoy esperando que algún colegio me deje entrar. Estoy en silla de ruedas, pero no creo que eso tenga algo que ver, ¿o sí? Discapacidad no es incapacidad. Las personas con discapacidad tienen mucho que dar. Lo único que les puede faltar es la oportunidad para demostrarlo.
Abandonemos los prejuicios. Seguimos en su programa Biografía de Talentos. A usted que nos acaba de sintonizar, pues le agradecemos. Hoy es un día especial, un día nublado, se pronostica mucho frío, pero sigue siendo un día especial, como deberían ser todos los días, ¿no? Especiales, para vivirlos a plenitud. Estamos transmitiendo desde la oficina del Centro de Vida Independiente Progreso en Blue Island. Y bueno, el día de hoy estamos hablando acerca de la biografía de Louis Braille, este francés que inventó el sistema precisamente que lleva su nombre, Braille, que es un sistema de lectura y escritura para personas invidentes o con baja visión. Ya se encuentra con nosotros Horacio Esparza. Horacio, muy buenos días. ¿Qué tal, Raúl? Ramón, buenos días, gusto en saludarlos, gracias por invitarme a su programa. Buenos días, buenos días. Por estar aquí, nuevamente agradeciéndole la vida y a Dios por esta oportunidad que nos brinda de haber despertado. Horacio, yo creo que usted nos puede dar un panorama más amplio de Louis Braille y cómo él revolucionó este mundo de la escritura y lectura con las personas invidentes, ya que usted usa ese sistema. Yo recuerdo cuando llegué a Guadalajara, hace ya algunos ayeres, y me dijeron, mira, este es el sistema que usan los invidentes para leer. Y me enseñaron un libro, y de momento que toqué ese libro no le encontré ni pie, ni cabeza, ni forma, porque eran hojas llenas de puntos y más puntos y puntos, y a mí se me hacía como que iba a ser un imposible poder descifrar toda esa gama de puntuación, de puntos. Y después, bueno, claro, pues empezaron las clases y lo encontré muy interesante y además muy fácil. Yo puedo decirles que dedicándole algunas horas, yo digo que en unas 8 semanas, con unas 2 horas a la semana, o sea, hablando en unas 20 horas bien dedicadas, alguien puede aprender el sistema Braille. Es un sistema táctil, aunque claro, aquí lo más importante es desarrollar el tacto, pues para poder leer, o las personas que ven usan con la vista, se guían para leer ya entendiendo cómo es el sistema, que es el sistema es a base de un signo que le llaman el signo generador, que es de 6 puntos, y a base de estos 6 puntos es como se generan todas las letras del alfabeto. Y hace rato usted mencionaba, Raúl, que no sabía cómo se pronunciaba, pues ni yo tampoco, porque no sé francés, pero muchos dicen el sistema Braille, otros dicen el sistema Braille, otros en inglés, pues aquí dicen el Braille. Yo puedo decirles que pues lo correcto leyéndolo en español es Braille, porque es una L, ¿no? Este sistema lo desarrolló, no alcancé a escuchar qué biografía fue la que grabó Ramón, la que produjo Ramón, para ver qué hablaba de la historia de Louis Braille, qué información es la que nos arrojaba la biografía que Ramón grabó, porque seguramente hay muchísimas biografías y estoy casi seguro que usted, Raúl, tiene algunos otros datos más adelante de la vida de Louis Braille y de cómo él se relacionó con alguien del ejército, porque este es un sistema que utilizaban los soldados para comunicarse y que nadie entendiera los mensajes que se enviaban, ¿no? Así es que es muy interesante la biografía de hoy y les agradezco por haber pensado en ella este día. Sí, Horacio, bueno, de hecho yo creo que Ramón y yo nos basamos en la misma biografía que creo que fue la más completa que pudimos encontrar, pero bueno, mire, según esta biografía, Louis Braille nació en el siglo pasado. No, sí, en el antepasado, sí, porque fue en 1800 y algo. Fue en 1800. Sí, no, porque si ya ustedes son del otro siglo. Sí, nosotros ya somos del siglo pasado. Ustedes son del siglo pasado. Sí. Yo soy niño todavía, Horacio. Yo soy de este siglo. No, sí, seguramente, Ramón. Y bueno, lo que me causa también, no asombro, sino
como que coinciden mucho estas personas que son genios, o que dan regalos grandísimos a la humanidad. ¿Por qué mueren tan jóvenes? Murió también a los 40 y algo, 43 ¿no? años. A los murió. 43 años. Uh-huh. Bueno, pero también hay que recordar que en aquellos años la ciencia en cuestión de la medicina no estaba tan avanzada y muchas personas morían muy jóvenes. Y murió de tuberculosis cuando eran enfermedades como ahora, como hace unos años que apareció el SIDA y ahora el cáncer. Entonces, pues no era tan fácil. Muchas personas morían en edad muy temprana. Muy jóvenes. Sí. Uh-huh. 1809 nació. Sí. No, pues hace 2 siglos. Sí. Y 4 años. 2 siglos y 4 años, 20. Ay, sí, qué padre, 204 años. Así es. Sí. Sí. Está súper interesante la historia de él, esta biografía. Pues yo quise haberle puesto más información a la biografía que se produjo, pero No, pero eso la complementa Raúl sí. acá con los datos que obtuvo. Sí, y yo pensé que Braille había nacido invidente. No. A los 3 años de edad sufrió su accidente que lo privó de ¿Fue a la los vista. 3 años? Sí. Jugando en un taller, ¿verdad? En el taller que tenían los papás, ¿o qué fue? Sí, era un taller. Sí, se dañó uno de los ojos precisamente con una de las herramientas que su papá utilizaba para perforar el cuero, un punzón que le llaman. Con una lesna. Sí, una lesna. Una lesna. Sí. El punzón es ahora el instrumento la herramienta que se utiliza para escribir, que es precisamente, qué coincidencia, ¿no? Con lo mismo que él se lastimó, sí. Es con algo que él utilizó para, ¿cómo se convierte lo negativo? Se puede convertir lo negativo en positivo, ¿no? Pero y se lastimó solamente un ojo con esa lesna y yo no sé cómo, pero ese ojo poco a poco fue dañando al otro. ¿Cómo es esta oración? Bueno, lo que ocurre es que cuando hay un desprendimiento de retina, el nervio óptico empieza a hacerse flojo, entonces se empieza a dañar el otro. Y seguramente había alguna otra lesión también en la condición de Luis Braille, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo tuve un accidente, el desprendimiento de retina en un ojo, se me dañó un ojo con un golpe y posteriormente pasó al otro. Entonces, no lo podría explicar, pues desconozco, pero sé que... ¿Son cosas naturales, Horacio? Sí, pero ¿sí? Es por ejemplo cuando un músculo del cuerpo se empieza... usted no lo se me fue la palabra. ¿Lo ejercitan? Lo ejercitan, uh-huh. Entonces pues empiezan a dañar los otros, ¿no? Hay una repercusión. Una mano no la mueves y se empieza a dañar más de lo que ya está. Así es. Okay. O un dedo, no, dejas uh-huh. y pues se empieza a dañar. Uh-huh. ¿Saben que aquí tengo yo en México, alguien de la comunidad de invidentes escribió un corrido, precisamente el corrido Braille? Al sistema Braille. ¿Qué tal si lo escuchamos? Qué interesante. ¿Te lo presento? Claro que para sí. que lo escuchemos. Aquí está el corrido del sistema Braille. Ahí lo vamos a esperar. A ver, espera a Ramón ahí que... ¿Sí está abierto el canal, Ramón? Sí está abierto, sí, ¿cómo no? Pues vamos a ver ahora mi computadora, a ver si funciona, porque... Ahí está. De familia campesina, Luis Braille en Francia nació. El mundo lo reconoce, de los ciegos benefactor. De niño perdió la vista y mucho él estudió. Cuando tenía 14 años, su invento comenzó. Se basó en un sistema que inventó un capitán. Con él leían los soldados en completa oscuridad. Pero eran 12 puntos, a Luis Braille no le gustó. Y usando 6 solamente, un buen método creó. A todos sus compañeros muy fácil les pareció.
años más tarde por el mundo se difundió. El braille sí nos permite poder leer y escribir todos los conocimientos ya podemos adquirir. Gracias al código braille, 1000 barreras derribamos. En el estudio y trabajo, al vidente nos igualamos. A Luis Braille agradecemos, será siempre nuestro emblema, pues con ingenio y amor nos dejó su gran sistema. Está escuchando Radio Vida. Y aquí le decimos que la única discapacidad que hay en la vida es la actitud negativa. Continúe con nosotros. Pues dejaron mi computadora bien lenta, la mera verdad. Ayer la llevé para que corrigieran algunas cosas y resulta que fue peor el remedio que la enfermedad. Pues, ¿cómo les pareció el corrido? Oiga, Horacio, muy bueno. ¿Y dónde lo consiguió? Pues la verdad ni recuerdo. No sé si, es más, no sé si Libertad Hernández me lo hizo llegar. ¿O quién será esta persona que lo escribió y lo grabó? Me parece que Libertad Hernández me lo hizo llegar. Voy a buscar por ahí, incluso me parece que está en la página de dis-mediocapacidad.com. Pero aquí lo tenemos, a ver cuándo Ramón lo incluye ahí en la programación, porque no sale de eso de mamá, ya plánchame la camisa. Tiene un estilo bonito el vals del corrido, como un tipo europeo. O sea, es con acordeón y eso, pero no sueña así al norte, no suena al norteño clásico de nosotros, ¿verdad? Sí, no suena así, más bien como francés, como ni siquiera polka, ¿eh? Bueno, es una polka como francesa. Es un valsecito, más bien como tipo vienés, pero digo, el acordeón no suena así clásicamente como el norte, como del norte de México. Bien interesante, ¿verdad? Pero es que es como de ese tipo música juglar, de mensaje, exacto. de trova, de más bien, ¿no? Sí. Como se utilizaba dar los mensajes hace muchísimos años con música. Los verdaderos corridos, ¿verdad, Horacio? Sí, no. Sí. No como ¿cuáles son los otros corridos de los que hablan? Ni me acuerdes de esos que me caen mal. ¿Cómo dice nuestro amigo Felipe, Raúl? Felipe, los corridos pesados. Los corridos pesados no tienen otro nombre, ¿no? Escritura, le llama escritura negra y escritura blanca. Sí, pero también de los corridos estos tiene otro nombre, corridos no sé. No, los alterados es otra cosa. Esa música es horrible. Los alterados es ya lo actual, eso es lo más feo que puede haber en el mundo de la música. La música alterada es la mezcla de corridos, narcocorridos con mejor no hay que ponerle esos números. Vámonos. Ya ni le busques, Ramón. Seguimos. A ver, vamos a seguir hablando de Luis Braille. Sí, hablábamos hace rato algo del ejército, Horacio, y dice la biografía que en 1821 un oficial del ejército llamado Charles Barbier de la Serré, sabrá Dios si estaré pronunciando bien, pero bueno, él visitó la escuela para presentar un sistema nuevo de lectura y escritura táctil que podía introducirse en el programa educativo del centro. Barbier había inventado una técnica básica para que los soldados pudieran intercambiarse mensajes en las trincheras durante la noche sin necesidad de hablar, evitando así que el enemigo descubriera su posición. Su invento de escritura nocturna, bautizado con el nombre de sonography, consistía en colocar sobre una superficie plana rectangular 12 puntos en relieve. Entonces sí se habla de que esto algo tuvo que ver con el ejército, ¿no? De que los soldados utilizaban este sistema para comunicarse cuando no querían ser escuchados o cuando no querían hacer mucho ruido. No, pues de hecho no es que sí tiene algo que ver, tiene que ver mucho. Esa fue donde le nació la idea a Luis Braille. No sé si encuentren por ahí algunos datos de Valentín Haüy. Valentín Haüy fue quien dicen que junto con él, con Luis Braille, fueron los inventores del sistema Braille. A ver si encuentra por ahí algunos datos de Valentín Haüy. Raúl, yo no me fijé en la biografía,
pero él es parte crucial en la creación de este sistema. Es parte de los amigos que llevaron todo eso a una promoción social, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que posiblemente este señor tenga su propia biografía, ¿no? Por supuesto que sí, Ahorita la investigamos. ¿Qué tal si escuchamos una canción y luego seguimos hablando de la vida de Luis Braille y todos los protagonistas en haber inventado este sistema tan estupendo? Claro que sí, vamos a escuchar esta canción agradeciendo nuevamente a usted que nos acaba de sintonizar. Gracias por estar con nosotros en su programa Biografías de Talentos. ¿Nos está fallando la tecnología o el ingeniero? No, yo no estoy moviendo nada. Pues como dijo, vamos a escuchar esta canción, dijo Raúl. Yo pensé que ya la tenían preparada alguna canción, pero dijo, vamos a escuchar esta canción. Me confundieron, compañeros. Pero aquí está. Sí, es que yo pensé que le iba a poner usted ahora sí. No, pues... Porque dijo, ¿qué tal si escuchamos una canción? ¿Dónde está la discapacidad real? En no utilizar los dones que nos han sido dados o en superar día a día enormes dificultades. La fuerza no está en tus partes del cuerpo, sino en el corazón y la mente. Y ya vemos personas más fuertes que un elefante, porque sabemos amar. Esta es Radio Vida. ¿Usted o alguien que usted conozca tiene dificultad al oír por teléfono? El estado de Illinois tiene un programa gratuito que provee teléfonos amplificados a las personas con pérdida de audición. Puede escoger uno de 5 teléfonos amplificados. Este programa es requerido por ley y administrado por Illinois Telecommunications Access Corporation, el cual ha dado el regalo de la comunicación a los residentes de Illinois desde 1988. Ser elegible es simple y no hay restricciones de edad o ingreso económico. Debe ser residente de Illinois, contar con un número de seguro social, tener servicio de teléfono en casa y su médico debe firmar su solicitud para verificar su pérdida de audición. Para recibir su solicitud, ayuda para llenarla o simplemente para aprender más sobre estos teléfonos gratuitos, llame a Progress Center for Independent Living en Blue Island al 708-388-5011, 708-388-5011 o en Forest Park al 708-209-1500. En ambas localidades se habla español. Para ver la lista completa de las 39 localidades de ITAC a través del estado y para más información sobre los programas de ITAC, también puede visitar la página web www.itactty.org, www.itactty.org. Seguimos aquí en su programa Biografía de Talentos, hablando en esta ocasión del inventor francés Luis Braille, que fue invidente, a los 3 años perdió la vista, y fue el inventor del sistema Braille, que es usado hoy en día en todo el mundo por personas invidentes para leer y para escribir el Braille, que lleva precisamente el nombre de su inventor. Nos preguntaba hace rato Horacio acerca de Valentin Haüy, que debería figurar entre los cercanos, entre las personas muy cercanas a Luis Braille, precisamente en esto del invento del Braille. Y bueno, sí, lo que logramos encontrar es que también asistían a clases de lectura, porque bueno, que el fundador de la escuela era precisamente Valentin Haüy. Él había conseguido desarrollar un sistema de impresión de libros con los caracteres en relieve para permitir la lectura fácil. El método era muy rudimentario, exigía una impresión individualizada en cobre para cada una de las letras, y aunque los alumnos podían tocarlas e identificarlas con las yemas de los dedos, no eran capaces de reproducirlas por sí mismos mediante la escritura. Y entonces
Era más difícil la construcción de hacerlo en papel quizá, ¿no? O en este caso, en esas placas que usaban para escribir. Sí, precisamente ahí fue donde Luis Braille, bueno, y con la idea del oficial Luis Braille perfeccionó pues el sistema, podríamos decir que lo perfeccionó y es del modo en que se ha dado a conocer a todo el mundo, como Luis Braille. O sea, no habla de Valentín, ni habla de que el ejército, habla de que Luis Braille inventó este sistema Braille para lectura y escritura para invidentes y personas de baja visión. Yo lo entiendo, sí, Valentín Haui, de acuerdo a la biografía, había cosas negativas ahí en él, por eso también que le ayudó a impulsar más el perfeccionamiento del sistema que hoy conocemos, a Luis Braille. Sí, pues sí, la importancia que le dan aquí a Valentín es porque fue el fundador de la escuela, ¿no? Fue, de algún modo fue precursor de tratar de que hubiera algo diferente, para simplificar un poco la vida o para ayudar en la vida de las personas invidentes. ¿Y cómo fue, Raúl, que Valentín Haui se involucró en cuestión de la educación para invidentes? No habla ahí, tiene que hablar, debería hablar ahí en la biografía cómo fue que... Bueno, es que no tenemos la biografía de Valentín. O sea, pues sería importante buscar cómo fue que él se relacionó con Luis Braille. Bueno. Yo creo que eso nos daría una respuesta muy amplia de cómo llegó él. Según lo que entiendo, Valentín fue el fundador de la escuela, como habíamos estado diciendo, y a partir de ahí, yo creo que fue la relación que hubo. ¿Por qué fundó la escuela? O sea, por ejemplo, Raúl llegó aquí porque tiene una condición similar a la que tenemos muchos, si no, nunca hubiera llegado. Tú llegaste porque de alguna forma estás trabajando en algo que nosotros estamos haciendo aquí, nos conocimos. O sea, ¿cómo fue que Valentín Haui se involucró? Sí, eso necesitaríamos investigarlo. Súper interesante, tiene razón, Horacio. Exactamente, en la biografía de Valentín Haui. Sí. De ver cómo fue que se involucró en... Sí, porque posiblemente también tenía mucho que ver con ser invidente o tener baja visión o tener un familiar muy cercano con baja visión, ¿no? Sí, pero como el sistema Braille hubo una comunicación entre Luis Braille y Valentín Haui para que esto... Fíjate que esa escuela fue la primera escuela para gente invidente, Horacio. A lo mejor esa era la relación, ¿no? Sí, pero ¿cómo se enteró Valentín Haui del sistema Braille? Bueno, porque yo creo que buscando dónde no vamos a especular, vamos a buscar la información verídica para no enredarnos. Es que cuando Valentín fundó la escuela, el sistema Braille todavía no existía. Ahí está. Entonces él formó la escuela y cómo enseñaba a los invidentes. En esas placas que estaban mencionando en la biografía. Sí, que no era el Braille todavía. Por eso, pero era a través de puntos. Eran puntos que no se podían, que los mismos alumnos no podían hacer, tenían que hacerlos otras personas para que se pudieran leer. Bueno, tenemos que investigarlo bien, porque yo lo importante creo que lo que ocurre es que hubo una evolución en el sistema Braille y se fue perfeccionando. Bueno, de hecho por eso se perfeccionó, porque Luis Braille fue el que lo perfeccionó. Con la perfección que hizo Luis Braille fue ya todo mundo o cualquier persona lo podía hacer por sí mismo. El otro sistema que utilizaba Valentino no lo podían hacer ellos mismos, tenían que depender de otras personas para poder hacerlo. Por eso fue que lo que hizo Luis Braille trascendió tanto, porque lo podían hacer las mismas personas con discapacidad. Creo que nos estamos enredando. Luis Braille, este sistema, decíamos al principio, lo utilizaban en el ejército y de ahí le nació la idea a Luis Braille. No es como que Valentín Haui Valentín Haui cómo se enteró del sistema de puntos. Si esto fue a través de Luis Braille a quien se le ocurrió, bueno, lo podemos utilizar los invidentes. Sí. Entonces creo yo que Valentín Haui vino después pero bueno, no nos enredemos. Si vamos consiguiendo, pero es importante hablar de esta escuela. ¿Dónde fue esta escuela, Raúl, y cuándo la fundó Valentín? Esa está fundada, ahorita te digo exactamente, está fundada en 1800, bueno,
de hecho, en 1800, ¿verdad? En 1852. 52. En París, Horacio, en París. Uh-huh. En París. Sí. Y Luis Braille decíamos Qué que nació en 1809. Qué buenas preguntas nos está haciendo. Sí, nos hubiera dicho ayer para prepararnos. No, desde ahorita, pues... ¿Para qué sirve Mr. Google? Ese cuestionario no llegó hasta tiempo. ¿Para qué sirve Mr. Google? Sí, pero no, aquí Ramón lo puede utilizar ahorita y yo no. No, ¿para qué sirve el iPhone? No, ya ves cómo eres. No, yo lo que le decía, Luis Braille nació en 1809, ¿verdad? Sí. Y murió en 1852. Ajá, ¿y cuándo se fundó la escuela? ¿En 1800 qué? En 1800, dijiste que en 1859. Me estás haciendo leer toda la biografía otra vez. No dice cuándo se fundó la escuela, lo que dice cuántos años tenía Luis Braille cuando ingresó a la escuela para chicos ciegos de París. Por eso, ¿cuándo? No dice el año, dice que fue una de las primeras. Como que Ramón había dicho que Valentín Howie había fundado la escuela en 1859. No. Aquí estoy traduciendo. A ver, léeme la historia, Ramón. ¿Por qué no hacemos una cosa? Te pongo otra vez la biografía. ¿Qué te parece? A ver, ¿sí? La escuchamos todos juntos. Sí, está bien. Bien. Sí, órale, suena mejor, ¿no? Sale. Qué mal informados estamos. A ver, vamos a escucharla. Te voy a querer mucho mañana, va a ser oración. Louis Braille, invidente. Educador e inventor francés del sistema de lectura y escritura táctil para invidentes, que lleva su nombre, Braille, Sistema Braille. Basado en un método de representación que utiliza celdas en 6 puntos en relieve. El método Braille es en la actualidad el sistema de lectura y escritura punteada universalmente adoptado en los programas de educación de invidentes. Braille aplicó su novedoso método al alfabeto, a los números y a la notación musical. A los 3 años de edad sufrió un accidente que le privó de su vista. Trataba de imitar la labor de su padre en el taller familiar de talabartería y se dañó uno de sus ojos con un punzón que utilizaba para perforar el cuero. Algún tiempo después, el ojo enfermo infectó al ojo sano y el pequeño Luis perdió la vista por completo. A pesar de su discapacidad, Braille asistió durante 2 años a la escuela de su localidad natal. Y aunque demostró ser uno de los alumnos más aventajados, su familia creyó que el muchacho nunca podría aprender a leer ni a escribir, mucho menos a acceder a través de la educación a un mejor futuro. Cuando cumplió los 10 años, ingresó a la Escuela para Chicos Ciegos de París, una de las primeras instituciones en ese campo inauguradas en todo el mundo. Las condiciones del centro eran muy duras. Se imponía a los alumnos una severa disciplina que, sin embargo, no amedrentó al fuerte carácter del joven Braille. En el centro, los jóvenes aprendían algún oficio sencillo y recibían la mayor parte de su instrucción de forma oral. También asistían a clases de lectura porque el fundador de la escuela, Valentín Howie, había conseguido desarrollar un sistema de impresión de libros con los caracteres en relieve para permitir la lectura táctil. El método era muy rudimentario, exigía una impresión individualizada en cobre para cada una de las letras, y aunque los alumnos podían tocarlas e identificarlas con la yema de los dedos, no eran capaces de reproducirlas por sí mismos mediante la escritura. En 1821, un oficial del ejército llamado Charles Barbie visitó la escuela para presentar un nuevo sistema de lectura y escritura táctil que podía introducirse en el programa educativo del centro. Barbier había inventado una técnica básica para que los soldados pudieran intercambiar mensajes en las trincheras durante la noche sin necesidad de hablar, evitando así que el enemigo descubriera su posición. Su invento de escritura nocturna, bautizado con el nombre de sonography, consistía en colocar sobre una superficie plana rectangular 12 puntos en relieve, que, al combinarse, representaban sonidos diferentes. El joven Louis Braille, que había conseguido avanzar notablemente en sus estudios y desarrollar un considerable talento para la música,
percibió inmediatamente que las posibilidades del sonography para la educación de invidentes pasaba por simplificar el sistema aportado por Barbier. En los meses siguientes experimentó con diferentes posibilidades y combinaciones hasta que encontró una solución idónea para reproducir la fonética básica que solo requería la utilización de 6 puntos en relieve. Continuó trabajando varios años más en esta perfección. Así pues, el sistema fue desarrollado en códigos diferentes para la enseñanza de materias como la música y las matemáticas. Braille se convirtió en profesor de la escuela y se ganó la admiración de todos sus alumnos. Desgraciadamente, no vivió lo bastante para ver cómo su sistema se adoptaba en todo el mundo. Enfermo de tuberculosis, murió a los 43 años con el pesar de que probablemente su revolucionario invento desapareciera con él. No se cumplieron esos malos presagios del francés Louis Braille, porque ya eran muchos los que habían descubierto la eficacia de su método. En 1860, el sistema Braille se introdujo en la escuela para ciegos de San Luis, Missouri, en los Estados Unidos. En 1868, un grupo de 4 invidentes, liderado por el Dr. Thomas Armitage, fundó en el Reino Unido una sociedad para impulsar el perfeccionamiento y la difusión de la literatura grabada en relieve para ciegos. Este pequeño grupo de amigos creció hasta convertirse en el Instituto Nacional de Ciegos, el mayor editor de textos en braille en Europa y la mayor organización británica para personas con discapacidad visual. En el siglo XX, el método Braille se había implementado en casi todos los países del mundo. La gran aportación de Louis Braille a la educación y a la calidad de vida de la población invidente fue finalmente reconocida en su país. En 1952, cuando se cumplía el centenario de su muerte, su cuerpo fue trasladado al Panteón Parisino, donde reposan los restos de los héroes nacionales. Aquel mismo año, la Asociación Amigos de Louis Braille compró la casa de Cooper Braille, donde en 1809 había nacido el educador, y poco después el Consejo Mundial para la Promoción Social de los Ciegos se encargó de su administración a través del Comité Louis Braille. En 1966, el Estado francés inscribió la casa natal en el inventario de monumentos históricos. En 1984, cuando el Consejo se fusionó con la Federación Internacional de Ciegos y surgió la actual Unión Mundial de Ciegos, la casa natal y el Comité Braille pasaron a formar parte de la Unión. Louis Braille, un orgullo mundial. Gracias amigos por seguir en sintonía de www.radiovidaindependiente.com. En esta ocasión tocando el tema de la biografía de Louis Braille. Y Horacio dice que sí se resolvieron sus preguntas. ¿Oh, sí? Sí, fueron contestadas. Todavía no, Ramón. Creo que es una biografía muy completa. Creo que nuestros oyentes se han de haber dado cuenta de la vida en general, ¿no? De Louis Braille. Y además ahí pusimos para que la gente se comunique con nosotros y nos diga qué ignorantes son. Aquí eso es lo bonito, que alguien que nos escuche nos diga, no, es así y es acá. Sé que muchos de quienes nos escuchan, sé que hay algunas personas que son invidentes. Tal vez Darío y Neidy, que son muy leídos y conocen muy bien, van a decir, Horacio, ¿cómo que no sabes? Si estuviste en una escuela de invidentes, incluso hasta utilicé una de las primeras, o una de las máquinas Braille, unas máquinas antiguas para escribir en Braille, así es que seguramente alguien nos va a decir. Horacio, quisiera invitar a las personas que estén interesadas en aprender este sistema Braille a llamarnos al 708-388-5011, ya que aquí en el Centro de Vida Independiente Progreso, en la Oficina del Sur, eventualmente tenemos estas clases. ¿Usted ya las ha impartido aquí, Horacio? Así es, Raúl, y las clases no son solamente para invidentes, son también para las familias, para quien quiera aprenderlo. Es un sistema que es importante que todos no le hace daño a nadie conocerlo. Además, aquí las ofrecemos gratuitas las clases, y hasta les proporcionamos las herramientas que se necesitan, el punzón, la regleta, hasta el papel también. Así es que
¿Se pueden comunicar a dónde, Raúl? 708-388-5011, 708-388-5011. Bien, pues si ustedes no disponen otra cosa, vamos a dar por terminado este programa, ya que ya el tiempo se nos ha echado encima. Pero le invitamos a usted que nos sintonice en cualquier parte del mundo, que siga con nosotros. Enseguida tendremos el programa Vida Independiente con cosas muy importantes, con información muy importante para usted, para su familia, para sus amigos, para la sociedad. Gracias por estar en sintonía de el programa Biografías de Talentos.